Quiero que investigues todo acerca de Mónica. Mónica, ¿por qué no entiendes que quiero estar contigo, Gabino, suéltame. ¿Quién te pagó para que desaparezcas esas pruebas? ¿Tú nunca has sentido lo que es sentirse verdaderamente amada? ¿Usted qué hace aquí? ¿Ustedes se conocen? Si intentas cualquier estupidez, te quiebro en el momento, ¿me oyes? Tranquilo. Yo voy a hacer lo que me digas. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Si no me dices quién eres, voy a gritar, ¿eh? Quien quiera que seas. Déjame en paz. Aquí todo se oye, ¿eh? Ándale, anda, voy a gritar. A ver, le estoy hablando a la policía. Quiero ir, Lana, ¿eh? ¿Quién eres? Déjame en paz. Yo no tengo nada que ofrecerte, te lo juro. ¡Ah! ¡No! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame en paz, por favor! ¡Déjame en paz! ¡No! ¿Qué quieres de mí, por favor? ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Suéltame, imbécil! ¡Eres tú, Gabino! No las drogas. ¡Pero por tus ojos eres tú, Gabino! ¡Eres tú, imbécil! ¡Imbécil, suéltame! Sabía que vendrías. Y es perfecto, porque vas a morir aquí, frente a tus víctimas. No. Mónica, yo no te empujé, tú te caíste sola, yo no te quería lastimar, pero tú me reconociste. ¿Qué voy a hacer contigo? Matamoros, estás herido. Vete de aquí. La doña ordenó que nadie saliéramos, que nos quedáramos encerrados. Pues entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Vete a la cocina y que nadie salga. Pero estás sangrando. ¿Dónde está la doña? No sé, allá en la casa. Pero también la doña dijo
que ningún guarura podía entrar y eso te incluye a ti. ¡Matamoros! No pensaba matarte todavía. Y todos los hombres, y sobre todo tú, militar, quieren tener el control de todo, hasta de su propia muerte. Pues aquí la tienes. Dime qué se siente. Porque eso sintieron mis padres y César cuando los mataron. Doña, ¿está bien? Matamoros. Nunca pensé que fueras a ver esto. Pero ahora que supe que arriesgaste tu vida por mí, pues... No tiene que explicarme ni justificarse. Yo no estoy viendo nada. Y sabe que no pregunto. Lo que importa es que esté usted bien. Pensaste que Matamoros me traicionaría, estúpido. Que te traería aquí para que me mataras, pero fue al revés. Y sí te trajo. Pero me avisó que vendrías. Que Altagracia pensó que se iba a deshacer de mí tan fácil, ¿verdad? Voy a ser yo quien se deshaga de ella. ¡Falta mucho! Llegamos en 5 minutos. 5 minutos que me bastaron para prepararme y recibirte con honores, coronel. Siempre supe que vendrías, porque escuché todo. Fuiste muy inteligente, Matamoros. Sabías que no podías meter a nadie más en esto, ni guardias, ni sirvientas, ni policías, solo a mí. Perdóname, Mónica, perdóname. No te quería lastimar. Me dijeron que te querías ir y me asusté. Me asusté de verte ir y no sé qué hacer para que no te vayas, para que no me dejes. Tu papá y yo nos fuimos al nuevo departamento. Recuerda cumplir con tu palabra. Te vemos mañana por allá. Salúdame, Lidia. Yesenia. ¿Ves? ¿Ves? Si te vas a ir sin decirme. No te quería lastimar, Mónica. Pero ahora... Quiero que seas mía, pero no así como estás. Perdóname. Espérame afuera, Matamoros. Doña, deje que yo me encargue. Hazme caso. Tengo una cosa que arreglar con este animal. Estoy al pendiente aquí afuera. Tú mataste a mi novio. Un joven inocente e indefenso. Él dio la vida por mí. Y fue más valiente que todos los malditos monkeys juntos. César sí era un hombre. No como ustedes, cobardes que se escondían detrás de una máscara. Yo con él tenía un futuro. Una familia que nunca tendré. Y unos hijos que jamás cuidaré. Aunque sí tuve una hija. Sí tuve una hija de ustedes, quizá tuya, desgraciado. Por eso la rechacé. Si no fuera por los monkeys, yo hubiera sido una buena madre. Hoy no sería una asesina, pero ustedes me convirtieron en lo que soy. Destruyeron mi vida y ahora te toca a ti y a todos ustedes pagar. Pero velo bien, porque quizá ahora sí va a descansar en paz.
veía sus ojos llenos de esperanza, su cara llena de ilusiones. Porque va a ser lo último que vas a ver en tu insignificante y asquerosa vida. ¿Mónica te preguntó por mí? Sí, estaba regando las plantas y se acercó y me preguntó por ti. ¿Y te dijo qué quería? Me dijo que había problemas en la fundación que trabajas. Eso es todo. Voy a ir a verla. ¿Está bien? Cuídate, mi. Sí. Azucena, ¿para qué le dices a Saúl que Mónica lo está buscando muy mal? Otra vez con tus celos, Jimena. En quien debemos pensar es en esa asesina, en la doña. No me vas a negar que Mónica siempre que está cerca de Saúl le trae problemas. Eso sin contar que trabajaba con la doña y seguramente siguen en contacto. ¿Con la doña? Sí. Eso sí me preocupa. No me gusta que Mónica se quede sola en la vecindad. No, a mí tampoco, pero ya ves cómo es de terca. A lo mejor no leyó la nota que le dejaste. Ni siquiera me ha llamado. Ya es tarde, Yesenia. Espérame. Déjame le marco. ¡Saúl! 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 Tranquila. ¿Hay alguien más? ¿Estaba solo? No. ¿Estás bien? No, estoy ¿Estás bien? creo que sí. Quédate aquí. No te muevas. ¡Saúl, hijo, qué pasa! ¡Saúl! No, espérate, mamá. No, ella... ¿Qué pasa? ¿Qué te dijo Mónica? ¿Qué pasó? ver algo. No salgas. No, es un segundo. Regresa a tu casa. Están agitados. Tengo que ver algo y vuelvo, por favor. Por Dios, Saúl. Por lo que más quieras, por favor. Piensa bien lo que vas a hacer. Acabamos de perder a tu padre. Piensa en mí. Gracias por ser mi amiga, por escucharme y por no juzgarme. Amiga, para eso estamos, sí. Pero no hace falta que te vayas. No, pero me tengo que ir porque con todo lo que está pasando no quiero ganarme más problemas con Braulio. Mira, ya platicamos todas las opciones que tienes con este embarazo. Pero las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo. Solo tú puedes decidir. ¿Qué vas a hacer? Por ahora callar. No me siento con fuerza suficiente para enfrentarme a Lupecito y mucho menos a Braulio. No tienes mucho tiempo, Valeria. Lo sé, pero quiero ir a un laboratorio para que me digan y me confirmen que es verdad y que me lo diga un doctor en la cara y ya. Bueno, solo quiero que pienses en algo. A lo mejor este embarazo, más allá de que lo sigas o no, te vino a dar la fuerza que necesitas para enfrentar la verdad sobre tu matrimonio, Valeria. Tú no puedes seguir así, amiga. Altagracia, está bien. ¿Dónde está el cuerpo de Alejandro? Matamoros se lo llevó. Se va a deshacer de él. Iba camino de la hacienda cuando me llamaste. Y regresé todo lo rápido que pude. Siento como si esta habitación se estuviera llenando de sangre.
No lo puedo evitar. Tranquila. Y cuando la sangre llegue hasta el techo, Braulio, ¿cómo voy a respirar? Ese hombre abusó de ti y asesinó a tu familia. Te puedo asegurar que matándolo hiciste justicia. ¿Y por qué no me siento bien? Estoy feliz. Debería sentir un poco de paz. Debería sentirme aliviada, pero no es así. Tienes que descansar. Venga. Pensé en mi hija. Cuando estaba torturando con mis recuerdos a Alejandro, pensé en ella. Pensé que también está muerta por mi culpa. Porque no me preocupé por su vida, no la quise. ¿Cómo? ¿Tu hija muerta? Sí, sí, murió en un accidente. Lázaro estaba borracho manejando. Me lo contó Yesenia. Si esa niña se hubiera quedado conmigo, si yo lo hubiera aceptado, estaría viva.